Bien amigos, seguimos aquí en RPP Noticias y bueno, nuestro invitado esta mañana es José Carlos Requena, editor de política del diario El Comercio, analista político. Vamos a hablar, ¿cómo está José Carlos? Buenos días, gracias por la visita. Bueno, hablemos acerca de esta aprobación del presidente de la República que ha cambiado en cuanto a tendencia, ¿no? Ahora estamos viendo que se va para arriba, ha llegado a 50% según la encuesta difundida el día de ayer. ¿Cuáles son los motivos de esta alza, de este repunte del presidente de la República? Bueno, hay que precisar, esta es una encuesta de Ipsos que se publicó ayer en El Comercio, son 8 puntos los del rebote, es una cifra distinta a la que reportaba Datum, obviamente son 13 fechas distintas, son encuestadoras distintas, Datum le daba 13 puntos de rebote. Las cifras de Ipsos quizás ya muestran un poco la dilución del enfrentamiento con el Congreso. El trabajo de campo de Ipsos es del miércoles 12 al viernes 14. La de Datum había sido días previos cuando el enfrentamiento con el Congreso y también, por otro lado, este show que se armó con la expulsión de 140 ciudadanos venezolanos o alguna cifra menor, pero eran una expulsión en que inusualmente el presidente participó en ese acto. Esto puede haber originado este repunte sin duda. Como te digo, en el caso de Ipsos parece que esto se hubiera ido diluyendo. Es un rebote que, claro, ya lo que suele pasar es que un presidente tiene una luna de miel y luego decae y solo se recupera hacia el final de su mandato. Con Vizcarra más bien estamos teniendo subidas y bajadas. Vizcarra empezó su gestión con más o menos el 50-52% de aprobación. Lo que primaba en ese entonces era el gran desconocimiento. Recordarás que en la primera encuesta más o menos el 30-35% de la población decía no conocer a Vizcarra. Ahora más bien tiene un rebote de 8 puntos, que es importante, pero no sabemos si estas tendencias se mantengan, ¿no? Ahora, hay un dato que me parece interesante. Uno de los motivos por la subida de Vizcarra, en la pregunta que se les hace a los encuestados es que, bueno, ¿cómo ven al presidente? Lo ven concertador. Dialogante. ¿No va un poco eso en contradicción con lo que ha pasado en realidad? Porque da la impresión de que el presidente de la República busca este enfrentamiento con el Congreso justamente para mejorar su preferencia en las encuestas. Claro, y esa pregunta además se planteó después que a Vizcarra se le atribuyeran, sobre todo de sectores conservadores, un ánimo dictatorial, ¿no? Entonces dijimos, ok, vamos a medir esto, que además antes ya se había medido, la cifra no ha variado mucho, pero efectivamente una cifra importante, en torno al 60-65% de la población, dice que Vizcarra es una persona concertadora, ¿no? Y que además es tolerante, que respeta los puntos de vista ajenos, esto sí por encima, el 90%, lo cual, como te digo, contrasta con esta percepción que se le ha querido endilgar. Efectivamente, creo que Vizcarra tiene o ha querido tener en este enfrentamiento con el Congreso como una gasolina, como un combustible de su repunte, y seguramente le va a seguir funcionando, porque el Congreso tiene cifras de aprobación muy bajas, ¿no? ¿Y está usando el presidente el tema de la migración venezolana con réditos políticos? Por lo menos de esa presentación que se dio hace algunos días a la que he hecho referencia, yo creo que sí. En Cancillería obviamente están haciendo un trabajo al margen de esto, que más bien tiene como principal aporte la visa humanitaria, pero eso a mi criterio no se condice, no dialoga tan claramente con lo que hace el presidente, ¿no? Ok, pero a ver, parecía que ya venía una etapa de tranquilidad, ¿no?, con la presencia del Premier en el Congreso de la República, luego de esta discusión sobre la cuestión de confianza. Sin embargo, el presidente ha dicho hoy que si no se aprueban las medidas, o sea, las propuestas o los proyectos de reforma, daremos por sentado que no se aprobó la confianza. ¿Se viene otro enfrentamiento? Es muy probable que eso pase, ¿no? Por lo menos antes de la presentación de la confianza, parecían haber algunos roces, algunas distancias al interior del Ejecutivo, entre PCM y Presidencia. Eso parecía haberse diluido con la presentación de la cuestión de confianza. Quizás ahora que el propio del Solar estaba en el Congreso exponiendo los términos de la reforma junto con el ministro Ceballos y el presidente sale con este discurso, quizás estas distancias vuelvan a presentarse para luego volver a unirse si es que toman una decisión, claro, porque en un sentido similar, ¿no? Ahí también se nota, no sé, me parece una contradicción, ¿no? Porque el Premier, el ministro de Justicia han dicho, bueno, el Congreso es el lugar de debate político, pueden hacer sus propuestas, en fin, pero sale con eso el presidente como que no van a aceptar cambios. Y además, ojo José Carlos, hay un proyecto
que es contrario a la reforma política, ¿no?, de Fuerza Popular, informa el diario Correo, ¿no?, para que, solamente los afiliados a los partidos políticos elijan a los candidatos en elecciones internas. Sí, es una posición similar a la de varios voceros del APRA, efectivamente. Esa creo que es de las 6 reformas que ha planteado el Ejecutivo en su cuestión de confianza, la más controversial por las posiciones que ya han planteado, no por lo que plantea la propuesta en sí, sino por la resistencia que va a encontrar, por lo menos en Fuerza Popular y el APRA. Entonces ahí va a tocar hilar fino. Yo creo que el presidente, si es que este ánimo concertador que la ciudadanía le atribuye, si es que tal ánimo es real, debería más bien ver cómo es que se llega a una a una propuesta consensuada, ¿no? Quizás efectivamente esta propuesta puede ser leída como una intromisión desde los partidos políticos o en los partidos políticos, pero es algo que van a tener que sentarse a dialogar. Yo no creo que algo que se impone sea algo además duradero, ¿no? Pero distorsiona el sentido de la propuesta del Ejecutivo, este proyecto de Fuerza Esta Popular. propuesta de ley yo no le he revisado al detalle, pero sí es como con el detalle que presenta el diario Correo, sí, sin duda la desvirtúa, ¿no? Porque lo que está planteando el Ejecutivo son elecciones universales en las que todas las personas, todos los ciudadanos, militantes o no de los partidos, vayamos a votar y además simultáneamente optemos por qué partido ir a votar y votar no en los locales, sino como en un local de votación regular. Y eso claramente, esto que es más bien la línea de un militante, un voto, que es algo que los partidos siempre resistieron además, porque han optado más bien en la mayoría de casos por elecciones de delegados que nadie supervisaba y que en consecuencia no era del todo democrática. Esto sin duda va en contra de eso, ¿no? Bueno, ante esta situación, ¿tiene futuro la discusión de la reforma política? ¿Cree que llegue a buen puerto? Mira, es la verdad... Por la disponibilidad de ambas partes, me refiero. Es un espacio que va a requerir de mucha finura política para poder llegar a un buen puerto, ¿no? Tal como están las cosas, digamos, el presidente, efectivamente, ayer hemos visto la entrevista que le hace el Comercio al señor Galarreta, donde él también decía, yo hubiera preferido que cierre para que se le caiga la careta. Sí. ¿Cuál es la careta? Eso ya es un poco más cuestionable. Entonces, yo creo que va a ser unos meses, unas semanas, la legislatura se extendió hasta el 25 de julio, de mucha tensión, de mucha necesidad de diálogo y de mucha necesidad de madurez política por ambas partes. Cuando hace referencia el congresista Galarreta a la careta del Ejecutivo, estamos hablando de una intención, no sé si estás de acuerdo o no, de disolver el Congreso. ¿Esa era la intención real del gobierno o no? Yo no lo creo, yo creo que fue un arma, yo creo que apretó un botón rojo y no sabía bien qué iba a pasar, ¿no? Después... y si es realmente el ánimo del gobierno de cerrar el Congreso, la verdad se abren una suerte de escenarios que yo veo mucho más problemáticos que la situación que ahora tenemos, ¿no? No se sabe cómo va a ser el Congreso que venga, es decir, el que gobierne, el que acompañe a Vizcarra hasta el final de su mandato, va a tener que reclutar nuevos ministros. En fin, va a haber una gran época de incertidumbre en estos 4 meses que se gobierne con la comisión permanente. Entonces, yo creo que se abren muchos espacios y creo que en el entorno presidencial seguramente lo tienen más como una opción que como una intención. Bueno, perdón, vamos a analizar también otro dato que presenta hoy en su portada del diario El Comercio sobre la desaprobación a la gestión de Salaverry, que sube de 52 a 59. ¿Por qué sube? Mira, ¿por esta famosa medida cautelar? Los analistas que hemos consultado para esa nota efectivamente atribuyen un poco a eso, al ruido que crea la investigación que le abrió la Comisión de Ética, pero sin duda pueden haber otras razones, ¿no? Las razones ya, en el caso del presidente del Congreso, es un poco más difícil de saberlo. Creo, sin embargo, que es útil ver ya a estas alturas como balance de la gestión de Salaverry, que su propia aprobación, estando en 25% ahora, es 14 veces más que cuando recibió el Parlamento. Él empezó su gestión con 11. Pero no se percibe, José Carlos, aquí una intención quizá de evitar proceso de suspensión. ¿Y eso le ha jugado mal? Eso sin duda le ha jugado mal a mi juicio, a mi criterio, pero también te muestra que hay un porcentaje duro, porque la aprobación de Salaverry
no se mueve casi, pasa de 26 a 25, ¿no? La desaprobación es la que se dispara, 7 puntos, creo que es un porcentaje importante. Exacto. Efectivamente, por este amparo que Salaverry lo presenta como una garantía constitucional, la gente creo que lo percibe como más bien como un recurso para no rendir cuentas, ¿no? Y además, en la ampliación de la legislatura, no se agenda su tema. No, efectivamente, no se ha agendado. Sí. Ese es otro punto. Yo creo que, a ver, ¿quién ha recurrido a este tipo de recursos? Gente como García, pero también gente como... Pero sí lo hizo una vez que ya lo habían sancionado al congresista Díez Canseco. Esto es lo que ha evitado Salaverry con la medida, con el amparo, que se le sigue investigando, ¿no? Entonces, esta incertidumbre hace que mucha gente lo perciba como un privilegio, ¿no? Y es una garantía constitucional, pero la gente no lo percibe así. Y creo que eso le pasa factura en una gestión que en balance, te decía, la aprobación del Congreso en su gestión ha subido 8 puntos, lo cual no sigue siendo una cifra, no es tan halagadora, pero es claramente atado a él, ¿no? Es decir, estaba en 12, llega a 20. Estaba en 12 cuando lo recibió en agosto del 2018, ahora está en 20. Que es un repunte importante, pero sigue estando en debe, ¿no? Claro. Lo último, José Carlos, ¿qué te ha parecido estos chats que se han conocido, fragmentos del famoso chat de la botica? Hay una frase que llama mucho la atención, ¿no? Hay que garantizar la continuidad de Pedro Chávarri. Mira, yo creo estos chats hay que entenderlos en el momento en el que estaban. Yo creo que Fuerza Popular entendía la presencia del señor Chávarri, y aún creo que le entiende, como una garantía para ellos poder seguir teniendo una mejor posición. Eso a estas alturas claramente es insostenible, ¿no? Y creo que en ese entonces su apuesta, a mi juicio, también fue errada, pero responden al ánimo de ese momento, ¿no? Muy bien. Gracias, José Carlos, muy amable por la visita. Gracias. José Carlos Requena, editor de Política del Diario El Comercio, estuvo con nosotros, analista político y justamente evaluando estas encuestas de aceptación